Bendiciones para todos y bienvenidos a este curso de principios bíblicos. Hoy estamos ya en la lección número 6. Parece mentira, hace poco tiempo hemos comenzado y ya estamos 6 meses estudiando mes a mes la palabra de Dios y las cosas que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Te animamos a que estés preparando entonces allí el material correspondiente a la lección número 6, un anotador, tu Biblia, por supuesto, un bolígrafo para hacer anotaciones. Aquellos que se están sumando, que recién hoy están sumándose a este curso, les animamos a que puedan pedir en la iglesia la carpeta correspondiente donde tendrás las lecciones anteriores. Y a través de este medio que es online puedes ver también las lecciones que estamos dando para que de esta manera todos nosotros como iglesia, como congregación, estemos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que oramos y pedimos la bendición de Dios sobre este momento, sobre este medio que ahora va a llegar a muchas familias y a muchos hogares. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos podemos acercar a tu palabra y ver en ella tu voluntad, que es perfecta, que es santa, que es agradable. Queremos pedirte, Señor, que nos des mentes atentas, un corazón que esté abierto para recibir la palabra de Dios como semilla que va a ser sembrada para traer muy buenos frutos. Toma control de nuestra vida, nuestra mente y danos la posibilidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos en estos momentos para tener conocimiento y sabiduría de cuál es la buena voluntad de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, quiero decirte que bueno que estés siendo parte de este equipo de muchos hermanos de la congregación que mes a mes estamos teniendo estos cursos y recibiendo estos cursos que son muy sencillos, muy prácticos, pero a la vez muy necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos sin más a ver la lección correspondiente al conocimiento o los principios acerca del Espíritu Santo de Dios. Allí tenés el material en tus manos y leemos lo siguiente. Estamos viviendo en la época del Espíritu. El período del Antiguo Testamento puede llamarse la época del Padre. El período cubierto por los Evangelios la llamamos la época del Hijo. Desde Pentecostés en adelante, desde Hechos de los Apóstoles, especialmente capítulo 2 en adelante, hasta la segunda venida de Jesucristo, estamos viviendo la época del Espíritu Santo de Dios. Todo lo relacionado entonces a la doctrina del Espíritu Santo debe ser para nosotros de interés especial. Para la iglesia debe ser de interés especial porque debemos conocer quién es el que está en el control de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Debemos vivir esta etapa de privilegios especiales que se nos dan, que son los privilegios que vive la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a ver ahora acerca de esta persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. La pregunta que viene dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Nota que la pregunta es quién, no qué es el Espíritu Santo, sino que quién. Se refiere entonces a una persona y no a un objeto y no a una fuerza, no a un espíritu, sino que se refiere a la persona del Espíritu Santo de Dios. Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta de quién es el Espíritu Santo estudiando los nombres que la palabra de Dios le da y los símbolos que ilustran su labor, su acción. Comenzamos entonces con los nombres
que la palabra de Dios le da al Espíritu Santo. El primer nombre es el Espíritu de Dios. Es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios crea el universo y lo preserva. Por medio del Espíritu Santo, que es, como dice Lucas en 11:20, que es el dedo de Dios, Dios opera en la esfera espiritual. Quiere decir que allá está la mano de Dios, el mismo dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, accionando, trabajando, ministrando sobre nuestras vidas, sobre todo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En esa esfera espiritual convierte a los pecadores y está santificando y sustentando a todos los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 14, leemos siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, aquellos que a través del Espíritu Santo un día hemos recibido convicción de nuestro pecado, y por consiguiente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador para que perdone nuestros pecados. A partir de allí, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, es aquel que nos guía, y por tanto somos llamados, según Romanos 8:14, somos llamados hijos de Dios. Segundo título que le da la palabra de Dios es el Espíritu de Cristo. La conexión entre Cristo y el Espíritu Santo es tan estrecha que se dice que ambos moran en el creyente. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Así que se dirige hacia nosotros, hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios, y dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos de acuerdo a la carne o según la carne, según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo o alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, Cristo está, el Espíritu Santo está en nosotros y somos de él. Tercer nombre es el Consolador, que en griego la conocemos como la palabra Parakletos. Tiene el siguiente significado: uno llamado al lado de otro con el propósito de ayudarle. El concepto que tenemos nosotros así en forma superficial de consolador es alguien que está consolando, alguien que de pronto viene a una persona que está con un tipo de angustia, con un tipo de necesidad, de dolor, quizás de tristeza, y viene para consolarle. Sin embargo, la traducción de esta palabra o el significado de Parakletos es mayor. Se refiere a alguien o a uno que está al lado de otro para ayudarle, con el propósito de ayudarle. Juan capítulo 14 y versículo 16, Jesús, antes de ir a la cruz y antes de ascender a los cielos, Él está con sus discípulos en sus últimos momentos, en sus últimas horas de su permanencia aquí en la tierra, y Él les dice lo siguiente: es mejor que yo me vaya, porque entonces rogaré al Padre que les envíe otro consolador para que esté con vosotros, con ustedes para siempre. Gracias a Dios, porque esta ha sido la idea, ha sido y es la voluntad de Dios, que a través de su Espíritu Santo Él esté con nosotros, en nosotros, para siempre. Y damos gloria a Dios por ello. Siguiente nombre es el Espíritu Santo. Su principal obra, por supuesto, como la palabra lo dice, es la santificación del creyente, del hijo y de la hija de Dios. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El escritor de esta carta está diciendo que da gracias a Dios por los hermanos. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros le damos gracias a Dios porque un día hemos creído, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, y a partir de allí el Espíritu Santo de Dios, como su nombre lo indica, ha producido en nosotros la santificación. Por eso fuimos declarados santos, apartados de. Pero luego hay un proceso continuo en la vida del cristiano de santificación, tarea y labor que le lleva el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces dice que desde el principio hemos sido escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe en la verdad de Dios nos trae salvación. El Espíritu Santo obra en nosotros santificándonos, y luego, siendo la iglesia, siendo los hijos y las hijas de Dios, también el Espíritu Santo de Dios está llevando a cabo la labor de santificación. El Espíritu de verdad es el siguiente nombre. Su misión es revelar la persona de Jesucristo. Siempre hemos dicho, siempre lo hemos anunciado, el propósito o la misión que tiene el Espíritu Santo de Dios, tanto así como también la palabra de Dios, es revelarnos y mostrarnos la persona de Jesucristo. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No solamente hay una realidad de que mora, sino que también hay una promesa de que estará también con nosotros. ¿Quién? El Espíritu de verdad, que trajo verdad a nuestra vida, y como Jesucristo es la verdad, nos está revelando su persona. Siguiente nombre es el Espíritu de gracia. El Espíritu Santo da gracia al hombre para poder arrepentirse. El arrepentimiento viene cuando conocemos la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios, que trae convicción de pecado, es aquel que nos lleva a arrepentirnos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, aquí el escritor a los hebreos se refiere a lo que podemos llegar a perder, esa gracia de Dios, cuando nosotros no tenemos en cuenta la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero como es un espíritu de gracia, es un espíritu que nos muestra el favor, el amor del Padre, ¿cuánto más entonces vamos a recibir y vivir en ese espíritu de gracia? Espíritu de vida, porque el Espíritu Santo es el dador y el preservador de la vida. Esto lo leemos en Romanos capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que no solamente nos da vida, sino que también preserva nuestra vida en la verdad de Dios. Esa vida es abundante a través del Espíritu Santo. Esa vida es creciente cada día a través del Espíritu Santo, porque es preservada, es guiada, es enseñada, es guiada por sobre todas las cosas por el Espíritu Santo de Dios. Y por último, el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Cristo de que iba a enviar al Consolador. ¿Se recuerdan allí en Juan, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, antes de morir por nosotros, antes de resucitar y ascender a los cielos, Él está con sus discípulos reunidos y les dice, les da a conocer que es mejor que Él se vaya? Los discípulos, por supuesto, que estaban entristecidos a causa de esa noticia, pero Él les decía, es mejor que yo me vaya, porque entonces rogaré al
Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu que estará con vosotros y en vosotros. Pero ¿qué es lo que dice también la palabra de Dios acerca del Espíritu de la promesa? Porque la promesa se cumplió en Pentecostés, la promesa que da Jesús. Pero ahora Efesios nos da a conocer lo siguiente. En Él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Por nuestra fe en la persona de Jesucristo, recibimos el sello, recibimos la bendición, la autorización, recibimos el poder, recibimos esa gracia que nos identifica como hijos de Dios, que es dado a través del Espíritu Santo que nos sella. Por esa razón se cumple esa promesa y es llamado Espíritu de la promesa. Pasamos entonces, luego de ver los distintos nombres que la palabra de Dios le da al Espíritu Santo, pasamos a ver los símbolos. Dios ha escogido ilustrar con símbolos la obra del Espíritu Santo. Con ellos describe sus operaciones. Y vamos a ver entonces cada uno de los símbolos. El primero es fuego. Fuego, allí en Lucas capítulo 3, versículo 16, nos encontramos cuando Juan el Bautista está predicando y está bautizando a aquellos que se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y él entonces les dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que fuego, así como en el Antiguo Testamento, el fuego en el altar de Dios simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. La columna de fuego que guiaba a los israelitas en el desierto simbolizaba la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ahora Juan le dice, el que viene tras mí, hablando acerca de la persona de Jesucristo, dice, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El segundo símbolo es viento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. Bueno, nos habla acerca del día de Pentecostés. Dice lo siguiente, de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. La manifestación del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fue con un viento recio que entró y llenó toda la casa donde aquellos que estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús estaban esperando y estaban orando. El agua también es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 y versículo 38, allí en el gran día de la fiesta, cuando los israelitas festejaban las fiestas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, que ellos las seguían cumpliendo en Jerusalén, estaba terminando la fiesta y Jesús se da cuenta que muchos de los que habían asistido a la fiesta no estaban siendo bendecidos, seguían teniendo sed, y la sed no era solamente del conocimiento de la ley y de haber participado de una fiesta, sino que había una sed mayor, una sed espiritual. Y allí entonces Jesús le dice, el que cree en mí, vengan a mí los que están sedientos, yo les voy a dar a ustedes de beber. Habla del agua, pero luego les dice también a ellos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía el Espíritu Santo no había venido. Estamos teniendo en cuenta que es Jesús
todavía cumpliendo su ministerio terrenal, hablándole acerca de la labor o el efecto que va a traer el Espíritu Santo de Dios llenando la vida de cada uno de los creyentes. El siguiente símbolo es sello. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Ya habíamos visto este texto, pero conviene volver a leerlo para que tengamos en cuenta lo que dice allí la palabra del Señor, o Pablo escribiendo a los creyentes en Éfeso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Espíritu Santo, como sello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es la aprobación, el sello es la confirmación de que en nosotros está el Espíritu Santo, y como dice en el versículo siguiente, son las arras del Espíritu, los adelantos, las primicias de lo que vivimos a través del Espíritu Santo y viviremos para siempre porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Aceite. El aceite, nosotros sabemos muy bien, es usado especialmente en la antigüedad, era usado como alimento, como luz, para que las lámparas estén encendidas, como lubricación también, y como remedio, como ungüento para sanar las heridas y sanar enfermedades. Pero en el Antiguo Testamento también era utilizado el aceite para ungir a los siervos de Dios, especialmente a los sacerdotes, los profetas y los reyes. Leemos en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 13 lo siguiente. Y Samuel tomó el cuerno de aceite. Samuel había sido enviado por Dios a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos varones y allí Dios lo manda para que él ungiera al que iba a ser rey de Israel, porque Saúl, que era rey, había fallado. Así que Dios lo envía para ungir y lo envía con un cuerno lleno de aceite, y dice que allí Samuel ungió en medio de los hermanos a David, y desde aquel día, notemos esto, desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que la manifestación del Espíritu Santo de Dios también tiene como símbolo el aceite, especialmente en el Antiguo Testamento como unción, y en el Nuevo Testamento, en la época del Espíritu Santo, dando unción a la iglesia, y lo vamos a ver más adelante. Por último, el símbolo de paloma. Nosotros conocemos muy bien el relato del bautismo de Jesús en el Jordán, cuando él se acerca a Juan el Bautista y pide ser bautizado. Y allí, cuando es bautizado, dice que una vez que él sube del agua, los cielos se abren frente a Jesús. Hay una voz del cielo que dice y anuncia: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego él ve descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Así que allí está el símbolo de la paloma como señal de que el Espíritu Santo de Dios estaba confirmando en la persona de Jesucristo como aquel enviado por Dios, como el Hijo de Dios, en cual el Padre tenía complacencia y el Padre mismo lo había enviado para cumplir la misión de salvación y redención de toda la humanidad. Hasta aquí entonces, tanto los nombres como los símbolos. Pasamos a ver la obra del Espíritu Santo o la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y cuando hablamos de hombre, hablamos de tanto del varón como de la mujer. En primer lugar, el Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado. Juan 16, capítulo 16, versículos 7 al 11, podemos leer, ustedes pueden leer luego también todo este texto, pero especialmente yo quiero referirme
al versículo número 8. Dice, cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas son las palabras de Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo que iba a venir. Y entonces cuando el Espíritu Santo venga, Él va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu Santo de Dios el que convence al hombre en su necesidad, le muestra su necesidad de arrepentirse, de reconocer sus pecados, arrepentirse, pedir perdón y recibir a Cristo en su corazón. La segunda obra, ahora ya hablamos del creyente, porque en la primera fue la obra en el hombre o en el mundo. Ahora es la obra del Espíritu Santo en aquellos que hemos creído, que ya hemos tenido convicción de nuestro pecado, de justicia y de juicio, y ahora estamos en Cristo. Y a través del Espíritu Santo de Dios vivimos en Cristo Jesús. Regenera al creyente. Y esto habla de un nuevo nacimiento, de recibir un nuevo gen, que es el gen de Dios. Por eso habla de regeneración en el Espíritu Santo. Bueno, allí se recuerdan la vez que Nicodemo viene a hablar con Jesús acerca de cómo hacer para entrar en el reino de los cielos, y Jesús le habla de un nuevo nacimiento, le habla de la regeneración, de que debía nacer del agua y del Espíritu. Y Tito, capítulo 3 y versículo 5, dice lo siguiente: Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que hay una obra de regeneración, de transformación, de nuevo nacimiento en la persona. Pero luego, cuando hay un nuevo nacimiento, también el Espíritu Santo sigue obrando, renovándonos cada día. Hay un renuevo continuo del Espíritu Santo en nosotros, trayendo vida, como habíamos visto anteriormente, dador de la vida y el que preserva también la vida. Habita también el Espíritu Santo en el creyente, mora en el creyente. Todo creyente, no importa cuán débil o imperfecto sea, o cuán maduro espiritualmente sea, tiene en sí el Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos creído, tenemos en nosotros a Cristo y al Espíritu Santo. Y allí leemos en Romanos, capítulo 8 y versículo 9, lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La santificación del creyente también es obra del Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo es vital y progresiva. Ya lo habíamos dicho esto. Hay una obra continua del Espíritu Santo de santificación, de renovación. Una obra que nos hace cada día más parecidos a Cristo para llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Comienza con el nuevo nacimiento y continúa hasta llegar a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo habla Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15. Pero nosotros vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, que habla lo siguiente. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, nuevamente insistimos, hay un momento de santificación cuando creemos, viene el Espíritu Santo para declararnos, para hacernos santos. A partir de allí comienza la obra de santificación que nos lleva cada día a ser parecidos a Cristo, a llegar a ser parecidos a Él, y que será hasta el último minuto de nuestra vida o hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia.
Sella al creyente también el Espíritu Santo. Este sello significa dos cosas. El sello significa propiedad. El sello nos da a conocer que somos propiedad de Dios, hijos e hijas de Dios. Y el sello también nos identifica con Cristo. Y significa entonces semejanza. Allí entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, también leemos lo siguiente. Efesios capítulo, especialmente versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Llena al creyente. La plenitud del Espíritu difiere de la habitación íntima del Espíritu. De la historia de Hechos de los Apóstoles, aprendemos que Dios está buscando personas que no solo posean el Espíritu Santo, sino que sean llenos del Espíritu Santo para el servicio cristiano, para el servicio a Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 4, allí leemos también cuando los primeros discípulos o los primeros componentes de la iglesia recién naciente también son llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2 y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que ya no es solamente el anhelo de Dios que tengamos la habitación o que seamos la habitación del Espíritu Santo, sino que también tenemos la llenura completa en nuestras vidas del Espíritu Santo de Dios. Reviste al creyente con poder o reviste de poder al creyente. Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice lo siguiente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto habla Jesús antes de ascender, le dice a los discípulos, ahora yo los estoy enviando a este mundo, pero antes no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y dice, y recibiréis entonces poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nos reviste de poder, nos da poder para ser testigos de Cristo. Unge también al creyente, el Espíritu Santo unge, así como en el Antiguo Testamento ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, ahora unge a la iglesia, unge a los hijos y a las hijas de Dios. Y esa unción significa tres cosas: conocimiento y enseñanza, o sea que recibimos conocimiento, somos enseñados por el Espíritu Santo, pero a la vez nos unge para dar conocimiento y para enseñar también a otros. Nos unge para el servicio, para servir a Dios. Por esa razón Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hay una unción que nos capacita para servir a Dios. Y por último, el Espíritu Santo nos unge para llevarnos a la consagración. En el Antiguo Testamento se ungía, esto ya lo estamos diciendo, a tres clases de personas: el profeta, el sacerdote y los reyes. Ahora el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo unge a todos los hijos y las hijas de Dios. Es para vos la unción del Espíritu Santo. Es para que seas lleno del Espíritu Santo, para que lleves esa unción, esa misma unción que Jesús habló cuando estuvo por primera vez en la sinagoga frente a todos los religiosos y comienza a leer allí en Lucas capítulo 4 lo que el profeta Isaías ya había adelantado acerca de la persona de Jesús. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Así que allí hay una unción de consagración para el servicio a Dios, hay un poder para servir a Dios y hay un poder para dar
conocimiento a todos aquellos que necesitan, a los presos, a los que están ciegos espiritualmente, a los que están presos en sus espíritus, a aquellos que necesitan, y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, vamos a pasar a ver ahora la acción o la labor del Espíritu Santo, luego de ver en el hombre, en el varón y la mujer. Ahora lo vamos a ver en su iglesia, la iglesia del Señor Jesús. Así como el Hijo se encarnó en el cuerpo humano o en un cuerpo humano en su nacimiento, el Espíritu Santo se encarnó en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Pentecostés ocurrió esto. Así como Cristo se encarnó en un cuerpo humano, nació con un cuerpo humano, creció, se desarrolló, vivió, como en el cuerpo humano tuvo hambre, tuvo necesidad de descanso, tuvo necesidad de beber, porque también dijo tengo sed, se movía de un lado a otro caminando, andando, siempre con el cuerpo humano, porque se había encarnado Jesús, el Hijo de Dios, en el cuerpo humano. Así el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se encarna en el cuerpo de Cristo, y esto es en orden espiritual, en lo espiritual, se encarna en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que allí está en el nacimiento mismo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y allí tenemos en el versículo número 1 al 4 de Hechos de los Apóstoles el relato que hace Lucas acerca de la manera en que ellos son llenos y embestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 2. Versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Continúa, según el Espíritu, no según la persona, sino según el Espíritu les daba que hablasen. Esas lenguas espirituales, lenguas del Espíritu Santo, idiomas del Espíritu Santo, se las daba el mismo Espíritu Santo. Y dice más adelante que hablaban las maravillas de Dios. Gloria a Dios. De esta manera nace la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor Jesús, más allá de ser una denominación, la iglesia por nacimiento, por la manifestación y el gobierno del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo es pentecostal. Vamos al siguiente obra del Espíritu Santo en la iglesia, y es el ministerio que el Espíritu Santo tiene dentro de la iglesia en la cual se encarnó. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Ningún hombre, ninguna persona es el representante, solamente el Espíritu Santo. Por eso la necesidad de que entendamos y conozcamos y tengamos presente que si no está el Espíritu Santo de Dios, no estamos funcionando como iglesia, como cuerpo de Cristo. A quien se le ha encomendado la administración completa de la iglesia hasta que vuelva Jesucristo. Cristo tomó su asiento en el cielo como cabeza de la iglesia. Eso lo dice Colosenses capítulo 1 y versículo 18, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el Espíritu Santo descendió para comenzar la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan en los evangelios cuando Jesús, frente a la pregunta que les hace acerca de quién es Él a los discípulos, Pedro la respuesta por revelación del Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: sobre esta roca, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Ahora, la tarea de la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es la cabeza,
se lleva a cabo a través del Espíritu Santo de Dios. La perfección del cuerpo de Cristo es el propósito del Consolador. Por eso está al lado nuestro. Por eso está en nosotros, con nosotros, para siempre, hasta que vuelva el Señor Jesús a buscar a su iglesia. Por último, la obra del Espíritu Santo en la iglesia ejerce gobierno, el gobierno del Espíritu Santo. Es reconocido el gobierno del Espíritu Santo en los siguientes aspectos de la vida de la iglesia. Nosotros que somos parte de la iglesia, aquellos que quizás ya por años somos parte de la iglesia y aquellos que luego fueron agregándose, bueno, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios tiene el gobierno, no lo tiene ninguna persona, ningún ser destacado, ninguna persona destacado, ningún título que pueda tener tiene el gobierno de la iglesia, sino que lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y se manifiesta de esta manera. Primero, en la administración, el Espíritu Santo administra la iglesia. ¿Se recuerdan en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles cuando dice que estaban todos ayunando y orando y el Espíritu Santo de Dios dice en ese momento a los que estaban reunidos: apártenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que les estoy encomendando? Así que allí hay una indicación. Llevan a cabo ¿quiénes? Aquellos que recibieron esa indicación, que son los siervos y las siervas, los mismos apóstoles que estaban, bueno, ellos recibieron la indicación y fueron los que llevaron a cabo lo que el Espíritu Santo de Dios estaba indicando en ese momento. Que leemos también en la referencia que tenemos en la palabra de Dios, en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, el Espíritu Santo, Dios dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por aquellos que iban a pastorear, iban a guiar, iban a enseñar a la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La referencia, o mejor dicho, aquí lo que destacamos es que el Espíritu Santo de Dios ha puesto a los obispos, a los pastores. Nosotros también conocemos lo que dice en Efesios acerca de los 5 ministerios: el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro. Son dados por el Señor Jesús, pero son administrados por el Espíritu Santo y estos llevan a cabo esa labor, ese oficio que se les da, pero siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo de Dios, su gobierno lo da a conocer a través de la predicación de la palabra de Dios. La predicación que se lleva a cabo en este tiempo a través de la iglesia es dada también por el Espíritu Santo, porque tiene que provenir del Espíritu Santo. Dios utiliza hombres y mujeres ungidas para predicar la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. No es con palabras, sino también en el poder, en poder en el Espíritu Santo de Dios. Con poder en el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que en la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene la labor de indicarnos, de ungirnos, para dar a conocer la palabra de verdad, no palabra humana, sino que palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Allí entonces también tenemos que hacer una referencia a la manera en que fue escrita la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase la Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos? 66 libros escritos por distintos hombres de distintas personalidades, pero siempre todo
con y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nada fue escrito que contenga la palabra de Dios, sino fuera inspiración del Espíritu Santo de Dios. Allí entendemos el gobierno del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Otro de la manera o el aspecto del gobierno del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es la oración. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice lo siguiente, cuando Pablo se refiere a la armadura del cristiano. Luego dice, bueno, más allá de vestirnos con toda la armadura de Dios, hay algo que no debemos dejar de hacer. Es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que tenemos que orar en el Espíritu, pero también ser perseverantes en la oración, en la súplica, y estar orando, intercediendo y ser también guiados por el Espíritu Santo para orar los unos por los otros. La siguiente es en las canciones. ¿Cuánto utilizamos de canciones en estos tiempos? Y siempre se ha utilizado, siempre alabanza a través de canciones. Y esas canciones también tienen que ser guiadas, inspiradas, ungidas con el Espíritu Santo de Dios. Efesios, en el capítulo 5, versículo 19, dice, en el 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y luego le sigue, de esta manera, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Distintas maneras de canciones, de alabar, himnos, canciones, a veces también con música, a veces aún en silencio alabamos a Dios, pero viene como inspiración de que estamos llenos del Espíritu Santo. La mejor alabanza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo es cuando estamos llenos de su Espíritu. Entonces brota de nuestro interior, no una canción que de pronto es guiada por el equipo de alabanza, sino que es guiada por el Espíritu Santo, y allí comenzamos a tener cánticos nuevos a Dios con el cual destacamos, hablamos y exaltamos al Dios Todopoderoso. Y el último aspecto es el testimonio. Bueno, ya vimos en el capítulo 1 y versículo 8 que recibiremos poder para dar testigos, para ser testigos donde quiera que estemos. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3 son los que dan: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Quiere decir que hay una armonía en el Espíritu Santo de Dios para dar testimonio, para ser testigos aquí en la tierra del poder de Dios, del amor de Dios infinito y grande, de la gracia que nos es dada a través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo llevada a cabo en la cruz del Calvario, y luego la obra de resurrección y ascensión. Y ahora, en este tiempo, en la época del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, con maravillas, con milagros, con cosas portentosas y con muchas cosas que estamos experimentando que son sobrenaturales. O sea, supera lo natural nuestro para hacerlo sobrenatural, porque viene del Espíritu Santo y es dado y debe ser manifestado en este tiempo en medio de una iglesia que está viviendo un tiempo donde debemos estar dando a conocer la palabra de Dios a todas las personas, yendo por todo el mundo predicando el Evangelio con la plenitud y el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí esta corta lección, mejor dicho, acerca del Espíritu Santo. Hay muchísimos más para dar, pero bueno, de acuerdo al tiempo que tenemos, también de acuerdo al espacio que tenemos para dar esta lección, hemos preparado algo bien reducido, pero que se enfoca especialmente a la persona del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y a la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Seguí estudiando. Hay muchos pasajes que no estuvimos leyendo. Seguí indagando, seguí profundizando en la palabra de Dios y verás que va a haber una bendición aún mayor para tu vida, porque para esto es dada la palabra de Dios. Para eso también estamos dando estos cursos de principios bíblicos. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias por ser parte de este equipo.